Buenos días. Acompáñenme, por favor, Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Retrocedí un capítulo con respecto al miércoles pasado. El miércoles vimos algo de Mateo 18. Hoy vamos a ver algo de Mateo 17. Ya mero nos acabamos Mateo. No voy a ver el tema de la crucifixión ni de la resurrección hasta que hayamos analizado los 4 evangelios. Es decir, de Mateo me voy a pasar a Marcos, luego Lucas, luego Juan. Y vamos a analizar todos los hechos de Jesús, todas sus declaraciones. Y cuando terminemos el evangelio de Juan, antes de entrar a Hechos, nos vamos a enfocar en la crucifixión desde la perspectiva de los 4 evangelios. Crucifixión y resurrección, para poder resumirla, porque si entra ahorita con la crucifixión, hay detalles que los otros evangelios nos comentan muy útiles, y luego después se va a sentir como que volvemos a empezar cuando empecemos a analizar Marcos. Entonces, los 4 evangelios nos vamos a enfocar primero en ver toda la obra de Jesús, y el último vemos la crucifixión y la resurrección para poder entrar al libro de los Hechos. Por lo pronto, hoy vamos a analizar este tema. Mateo 17:20, nueva versión internacional, dice: porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Y aquí le pongo el nombre al tema: nada será imposible. Así que según Jesús, para ustedes nada será imposible, pero ¿quiénes son ustedes y qué implicación tiene? Tú puedes decir: yo me apropio de esta palabra el día de hoy y nada va a ser imposible para mí. Puedes hacer esto de apropiártela. ¿Tú estás aquí dentro de ustedes o no estás aquí dentro de ustedes? O sea, de la palabra ustedes en el pasaje. ¿Para quién nada será imposible? ¿Y qué implicaciones tiene el hecho de que nada es imposible para ti? Yo sé que estos pasajes pueden ser motivadores y alentadores, ¿verdad? Y quizás los cristianos los leen y salen bien motivados y quieren hacer cualquier cosa pensando en que nada les será imposible. Y si funciona, quizás esa semana te vayas bien emocionado y lo confiesas y lo declaras y muchas cosas que los cristianos hacen, pero te vas a dar cuenta que sí hay muchas cosas imposibles. Que hay cosas tan simples para que vivimos en la vida diaria, como saber controlar nuestro carácter, que no lo podemos hacer. Y si en cosas tan simples e insignificantes, comparadas con las cosas que Jesús anda haciendo, si en esas cosas tan simples nos es imposible contenerlas, ¿cómo es que Jesús dice que nada te será imposible? Quisiera que analicemos este asunto porque es uno de los rudimentos de la fe, porque hay que definir lo que es fe. Pero quisiera que analizáramos en particular Mateo 17, qué es lo que está pasando en este particular evento, porque Jesús está respondiendo una pregunta. Lo que estamos leyendo aquí es la respuesta a una pregunta puntual. Leamos el versículo 19. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces, el pasaje inicial, donde te dice que nada será imposible, es la respuesta a la pregunta de por qué los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Los discípulos se enfrentaron a un demonio que no se quería salir. Y aquí hay distintas posibilidades. ¿Es un demonio tan fuerte que no se quiere salir? ¿O había un problema con los discípulos que no lo podían echar fuera? Así que analicemos el caso desde el versículo 14 al 19. Dice: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio
el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces, ¿quién es la generación incrédula y perversa que Jesús tiene que tolerar? Tenemos dos opciones, ¿son las personas que están ahí o son los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio? ¿Verdad? Si son las personas que están allí, ¿por qué Jesús se enoja con ellos? ¿Verdad? Si se acerca este señor y dice, oye, ayúdame porque tus discípulos no pueden, y dice, generación incrédula y perversa, ¿se lo está diciendo a este señor que pide ayuda o se lo está diciendo a los discípulos? Ahora, ¿por qué los discípulos no pueden echarlo fuera si es algo que ya habían hecho antes? Vamos a Mateo 10, 5 al 8, y ya habíamos analizado Mateo 10 hace unos días. Mateo 10, 5 al 8 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, ¿ya tenían experiencia echando fuera demonios? Sí. ¿Por qué en esa situación particular no pudieron? ¿Por qué no pudieron? ¿El demonio era más fuerte? Jesús le dice, tráiganlo acá, inmediatamente sale. Los discípulos habían dicho, bueno, pues sí. ¿Qué hizo Jesús que no hicieron ellos? ¿Qué les correspondía a los discípulos? Digo, si ya lo habían hecho, si ya le había funcionado, si se les delegó la autoridad y ya habían echado fuera demonios, incluso ya habían resucitado muertos, ¿por qué razón no podían con este en particular? Así que hay quienes dicen que hay demonios más fuertes que otros y que necesitas ciertas actividades especiales para poder enfrentarlos, porque la Biblia dice que hay huestes, potestades, principados, una especie de jerarquía. Entonces algunos consideran que tú te puedes enfrentar a chamuquillos de bajo rango tranquilamente, pero cuando te topas con uno de un rango alto, no, eso ya se cuece aparte. Necesitas hacer más cosas, necesitas santidad, necesitas muchas más cosas para poder echarlo fuera, si no, no te va a hacer caso. Pero si analizamos el contexto, no tiene nada que ver la fuerza del demonio o el rango o la autoridad. Y quisiera que nos fuéramos un poco más atrás de lo que nos está diciendo el capítulo 17. Vamos a analizar desde Mateo 16, 27 al 28. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan algunos porque no estuvieron aquí. Ayer en el curso de matrimonios estuvimos hablando de temas donde se acaba un capítulo y empieza otro, en el caso de Génesis 2 y 3, y nosotros cuando los leemos los capítulos pensamos que se acaba una historia y empieza otra, porque cambia de capítulo. Pero en los textos originales no existe la separación por versos ni por capítulos. Entonces tú lo lees todo continuo. Por eso cuando leemos Mateo 16, precisamente los últimos pasajes no es el fin del capítulo 16 y empieza el 17. Es la misma historia. Y nos vamos a meter al contexto de todo el capítulo, de lo que está sucediendo en ese momento. Así que dice Mateo 16, 27 al 28. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Jesús dice esto a los discípulos justo después de que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús les dijo que tenía que morir y Pedro lo toma aparte y le dice, ¿cómo se te ocurre, Jesús? Ya lo vimos eso. No vas a poder cumplir con las profecías si te mueres. Tú eres el Mesías, entonces debes de seguir vivo, no dejes que te maten. Pedro se lleva aparte a Jesús, pero Jesús dice que voltea a ver a los discípulos, se queda en silencio y luego le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y públicamente, o sea, con los discípulos ahí, deja ver que la intención que tenía Pedro, aunque lo llevó aparte, Jesús públicamente le dice, apártate de mí, Satanás, es necesario que yo viva esto. Y luego les dice esto, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Esa es la segunda venida, ¿verdad? Cuando venga con poder. Ya lo vimos a detalle este asunto. Jesús viene
Muere para que se cumpla la escritura cuando dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego entonces es nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego, si Dios le dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, implica que Jesús tenía que estar un tiempo a la diestra del Padre hasta que el Padre le indique el momento de venir. Y cuando venga, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y luego dice esto controversial: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Verdad? O sea, el 27 y el 28 están ligados. Jesús les está diciendo que no se morirán algunos de los que están ahí sin que se cumpla lo que el versículo 27 dice, porque ya se murieron todos los que estaban ahí. Entonces Jesús habría mentido si está haciendo referencia a ese hecho. Acto seguido, leamos el versículo 1, del 1 al 13 en Mateo 17, dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pausa. ¿Qué tiene que ver este asunto? 6 días después tienes la transfiguración. 6 días después de que Jesús les dijo que algunos de los que estaban ahí lo verían venir en su reino. Los lleva a una montaña, ¿verdad? Y luego vimos en el 17 versículo 14 que bajando de la montaña encontraron una multitud, y es cuando los discípulos no podían echar fuera el demonio. Entonces tenemos 3 cosas enlazadas que nos deben llevar a entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué no echaban fuera el demonio? ¿Ok? Número 1, la transfiguración 6 días después. ¿A quién se lleva? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué nada más separa 3? Acaba de decir, algunos de los que están aquí no sufrirán la muerte sin que vean este asunto. El Hijo del Hombre que venga en su reino. Sabemos que no puede estar hablando de la segunda venida porque ya se murieron. Entonces, cuando analizamos el original, cuando dice que verán al Hijo del Hombre o lo verán llegar en su reino, sin haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino, ¿qué es lo que está diciendo realmente en el original? La palabra llegar es el griego erkomai, que se traduce como venir, ir, traer, aparecer o mostrarse. Luego cuando dice en, o sea, llegar en su reino, la palabra en se traduce como sobre de, con, entre o en. Y la palabra reino es el griego basileia, que se traduce como reino, soberanía o poder real de la realeza. También se traduce como autoridad. Entonces ese pasaje, según el original, también lo que Jesús les dijo, verán al Hijo del Hombre llegar en su reino, también se puede traducir así: algunos no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre mostrarse en su poder real. ¿Me explico? Es válida esa traducción, porque estamos usando las traducciones posibles de los vocablos que Jesús usó. Si dices que verán al Hijo del Hombre llegar en su reino, sabes que no se puede cumplir. Así que no es que Jesús haya mentido, porque en el original también podemos armar esta frase: verán al Hijo del Hombre mostrarse en su poder real. Acto seguido, después de esa aclaración, Mateo dice 6 días después ven la transfiguración de Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo vieron a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se mostró con su poder real. Leamos versículo 2 del capítulo 17. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Jesús se mostró o les dio una probada de cómo es Él, ¿verdad? En su poder real, porque Él es el Rey, Él es Dios. Dice el versículo 13, en esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Para el judío no hay profeta más grande que Moisés. Y Moisés dijo que vendría otro profeta como él y que lo escucharan. El hecho de que vean a Moisés y a Elías, ¿por qué Elías? Bueno, Moisés es el principal y Elías es el que estaba profetizado que vendría, ¿verdad?
De hecho, Jesús lo va a mencionar más adelante, pero dice que vendría. Ahora, Elías es quien fue usado por Dios para hacer que el pueblo de Baal se convirtiera a Dios. Entonces, el ver a Jesús y a Moisés y a Elías me trae ciertas dudas. Por ejemplo, si tú fueras Pedro y estás ahí y ves a Jesús, ¿cómo sabes quién es Moisés y quién es Elías si nunca los has visto? ¿O cuándo checaste su foto de perfil? ¿Cuándo te enseñaron una imagen, una pintura de ellos? ¿Cómo podrían saber quién es Moisés y quién es Elías? Ahí está el punto. Si Jesús se transfiguró y lo vieron lleno de luz, ¿cómo identificaban quién es quién entre los tres? El punto de la revelación que están teniendo, con la relación que tiene el final del capítulo 16, no sufrirán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre mostrarse con su poder real. Se les está revelando algo muy particular a Pedro, Jacobo y Juan. Tanto Moisés como Elías reconocen la deidad de Jesús, porque Moisés y Elías no están resplandecientes, solamente Jesús. Y si Moisés, quien dijo que vendría un profeta como él, y Elías, quien vendría antes del Mesías, los ves junto con Jesús, hay un contexto que se les está transmitiendo a los discípulos, que se les tiene que revelar quién es Moisés y quién es Elías, para que entiendan el contexto. Jesús realmente es quien Pedro confesó que es el Hijo de Dios. Sigamos leyendo, dice versículo 4, Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sé qué se le ocurre a Pedro. Y si, imagínate la escena, están Moisés y Elías platicando con Jesús. Pedro, nada que ver, ¿verdad? Es ping pong. Pedro, nada que ver. Y Pedro se mete, ¿verdad? Interrumpe. No sé si Moisés apenas iba a decir algo y Pedro: si quieren les hacemos 3 casitas aquí, como si se fueran a quedar a vivir ahí. A mí se me hace que Pedro se está yendo, se emociona en lo que está viendo y empieza a decir cosas que no tienen sentido. ¿Por qué razón querrían que se construyeran 3 albergues ahí? Algunos dicen, es que Pedro quiere conservarlos la mayor parte del tiempo posible ahí y les quiere hacer unos alberguitos ahí para que se queden, como un gesto de hospitalidad. Dice versículo 5, mientras estaba aún hablando, o sea, Pedro, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Entonces, ¿entiendes por qué se muestran Moisés y Elías y Jesús? ¿Cuál es el propósito? Decirle esto a los discípulos: este es mi Hijo amado. Les está dando una revelación directa. Dios mismo les está diciendo: aquí están las señales del Mesías. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo mismo que pasó cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Y se reafirma, Mateo nos está explicando, se reafirma que el Hijo de Dios, aquel quien Dios se mandaría, el Verbo, es Jesús. Versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Y ahí he dicho, sí, ¿para qué hacía los albergues? ¿Para qué quería hacer eso? Era simplemente una manifestación. Quizás en este momento ataron cabos con lo que les dijo: algunos de aquí no sufrirán la muerte. Y cuando dijo algunos, se refería a estos 3 en particular. Versículo 9, mientras bajaron de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Fíjate cómo están relacionando lo que vieron, ¿verdad? Moisés dijo que vendría un profeta como él. Y luego Elías, ellos lo asocian. Es cierto, Elías tenía que venir primero. Y le preguntan: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Versículo 11, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando Jesús dice que Elías vino, es porque iba a reconciliar el corazón de los israelitas para con Dios, y Elías predicaba el bautismo de arrepentimiento, bautismo en agua. La función de Elías, lo que Elías hizo cuando fue enviado a hacer que el pueblo se reconciliara con Dios, obviamente no lo hace él, Elías es el medio. De la misma forma, Juan el Bautista fue usado como Elías para reconciliar al pueblo con Dios antes de que apareciera el Mesías. ¿Me explico?
No es obra de Elías ni de Juan el Bautista, es el medio que Dios usó para empezar a reconciliar consigo mismo al pueblo. Entonces dicen, entiendo que se refieren los discípulos, los tres, entienden cuál fue la función de Juan el Bautista. Pero, qué chido para los tres que estaban ahí. Pero si tú fueras Tadeo, no ese, ¿verdad? Uno de los discípulos. Si tú fueras Tadeo, Jesús dice, algunos no sufrirán la muerte sin que me vean. 6 días después, selecciona a estos tres y se va. ¿Qué sintieron los que se quedaron? ¿Qué habrá pesado por la mente de Tadeo y los demás? Andrés, el hermano de Pedro, que no fue. Y luego le dice, no diga nada, cuando baje no diga nada. Oye, ¿qué pasó que dijeron allá? No, no te puedo decir. O sea que hay favoritismos. O sea que estos tres eran más especiales que los demás. ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús decide solamente a estos tres darles esta experiencia y a los demás no? Y les dice, y no le diga nada a los demás. ¿No se habrá hecho el chisme ahí de que, qué onda? Ándale Pedro, ya dinos. Yo también soy discípulo. ¿Entiendes por qué varias veces peleaban entre ellos a ver quién se iba a quedar a cargo? Fíjate, hay una petición muy particular que se le hace a Jesús, Mateo 20, 20 al 21. Una señora alcahueta, ahí anda la señora metida. ¿Qué no hacen las señoras por sus hijos? Dice, entonces, la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿De dónde sacó semejante idea la señora? Ahora, la Nueva Versión Internacional nos la pone fácil, porque el original no dice que es la madre de Jacobo y Juan. Leamos la versión 60. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrando ante él y pidiéndole algo. ¿Cómo es que la NBI dice, mete a Jacobo y Juan, cuando el original dice que es la madre de los hijos de Zebedeo? Pues porque tienes que atar Mateo 10.2. Mateo 10.2 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Entonces, ¿qué pasó por la mente o qué motivó a la señora a decir, se me hace que sí me lo cumple Jesús, se me hace que sí pega? Y llega con Jesús y se postra. Y Jesús dice, ¿qué quieres? Mira, que este muchachito se sienta a la derecha y el otro a tu izquierda, como los principales. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Tendría algo que ver lo de la transfiguración? El hecho de que Jesús haya seleccionado a estos dos y a Pedro, y que se los haya llevado y que no le pueden decir a nadie lo que pasó. Ahora, los que se quedaron, ¿se habrán sentido mal? ¿Habrán dudado de su calidad como enviados? Leamos del versículo 14 al 23, capítulo 17. Con este contexto, leamos lo que pasó. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se rodeó delante de él. O sea, mientras Jesús estuvo ahí arriba, que no sabemos cuánto se tardó, probablemente el mismo día, probablemente no, los discípulos se quedaron ahí abajo con la gente. Entonces, este señor se acercó a los discípulos, a los que se quedaron, y les dice, saquen a este demonio, por favor. Y no pueden. ¿Por qué no pueden? Acaban de ver que Jesús se llevó a 3, y ellos se quedaron. Y luego viene alguien y les pide que eche fuera un demonio, y no pueden. ¿Qué está pasando por la mente de los discípulos que se quedaron? Y luego dice, versículo 15, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y entonces Pedro, Jacobo y Juan no están contados entre los que no pudieron, ¿verdad que no? Porque ellos no estaban. Pues imagínate que tú eres uno de los que se quedaron. No puedes. Y luego viene Jesús con sus 3 y te queman delante de los 3. Estos no han podido. ¿Qué habrán hecho Pedro, Jacobo y Juan cuando escucharon eso? Han de decir como que, ¿cómo que no puede? Si yo hubiera estado aquí, yo hubiera podido. No es un comentario similar a los que Pedro dijo, aunque todos estos te rechacen y aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré.
¿Cuál es la reacción de los hijos de Zebedeo cuando entran a una aldea y los rechazan? Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los maten a todos? ¿Cómo se habrán sentido estos tres cuando llegan y escuchan la queja de que los que se quedaron, la bola de losers, que no fueron elegidos, no pueden echar un demonio fuera, cosa que ya habían hecho? Más feo todavía. Entonces dice el 17: ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. ¿A quién le está diciendo generación incrédula y perversa? Para acabarlos de rematar. Yo dudo que le esté diciendo a la gente. ¿Por qué Jesús le habría de demandar a la gente que cumpla algo? Porque hay que analizar lo que el original dice. Cuando dice generación incrédula y perversa, incrédula es apistis, lo contrario a fe. Perversa es el griego diastrefo, que se traduce como opuesto a la forma que debe tener. Y soportarlos es el griego anekomai, que se traduce como mantenerse pie en contra de. Entonces Jesús diciendo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar contra ustedes porque no tienen la forma que deben tener? ¿Le podría demandar eso a las personas? No, a los discípulos, porque ya ha convivido con ellos, porque ya les había dado una orden, les había dado autoridad y ellos ya la habían cumplido. Entonces Jesús dice, tengo que estar en contra de ustedes. ¿Cómo puede ser que no estén pudiendo con algo que ya habían hecho? ¿Cómo es que no tienen la forma que deberían de tener? Ahora, esto que pasó con Jesús se parece a lo que leemos en Éxodo 32, versículo 15 al 20. ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó de la montaña? Dice, Éxodo 32, 15 al 20, Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Dijo, tráguense su mugrero, ¿verdad? Les dijo. Moisés acaba de tener una revelación de parte de Dios, baja del monte y ¿qué se encuentra? Corrupción. Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos y cuando regresa, ¿qué se encuentra? Lo mismo, no tienen la forma que deberían de tener, solo porque Jesús no estaba, o porque les afectó a los discípulos y se sintieron inseguros porque no fueron seleccionados. ¿Qué opinas tú? Ahora, algunos dicen que no puede ser eso, sino que el demonio era tan fuerte que no podían. Y utilizan Mateo 17:21. Vamos a leerlo por favor en la versión 60. Cuando Jesús le dice la respuesta de que no pudieron echarlo por su falta de fe, es más, déjame complicarlo un poco más. Vamos a leer del 14 al 23, NBI, y ahorita leemos este. Dice, bueno, desde el... Sí. No, ya leí ese, mejor brinquete por favor el 19. Ya habíamos dicho que Jesús le dice, traigan a aquel muchacho y él echa al demonio fuera, ¿verdad? Inmediatamente. Luego el versículo 19 dice, después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Entonces, según Jesús, el problema es que tienen poca fe. Porque si tuvieras tan poquita como un grano de mostaza, le dirías al cerro de la silla,
arráncate de ahí y vete a la presa de la boca, y el cerro me obedecería, ¿verdad? Ok. Y luego dice el versículo 22 de la NBI, del 20, se brinca el 21 que no está, y pasa al 22. ¿Me puedes poner por favor el 22? Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero el tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. ¿Y dónde quedó el 21? ¿Qué dice el versículo 21? Ahora sí, versión Reina Valera 60. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, que Jesús dijo: si ustedes le dicen al monte que se traslade, se trasladará. Y según la versión 60, aparte dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y la palabra género, el griego, es genos, de donde viene genoma o genética. Y genos se traduce como familia o descendencia o tipo. Entonces, según la versión 60, Jesús aparte le agrega información: este género no sale sino con oración y ayuno. Y es aquí donde se respaldan, donde dicen: ya ves, este demonio no se va con cualquier cosa, tienes que orar y ayunar para que te haga caso. Pero la NBI no puso ese versículo, y la traducción en lenguaje actual tampoco. ¿Por qué? Muchos dicen porque la NBI es del diablo, y la TLA también. Manipulan la escritura. No, si tú lees la NBI, hay una notita abajo, en el versículo 20. La notita dice variante, y luego te escribe versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, que según los traductores de la NBI y muchas otras versiones, al analizar los manuscritos originales, se dieron cuenta que no en todos aparece el verso 21. Así que no lo ponen, porque en la mayoría no está, y te ponen la nota. Pero la versión 60 dijo: con que parezca en uno, ahí va, vámonos. Si tú quieres saber lo que realmente se escribió, es mucho más útil que te lo quiten y te pongan una nota, para que te des cuenta que no todos los manuscritos lo tienen. Si no te ponen esa nota y tú lo lees, vas a estar bien seguro que eso fue lo que Dios dijo, y no tenemos certeza. Entonces, ¿cómo es que ese género no sale sino con oración y ayuno? ¿Qué tiene que ver el oración y ayuno con que el demonio haga caso? Ahí donde muchos ligan, ya ves, cuando vas a echar fuera un demonio tienes que ir ayunado. Y primero hay que orar. Entonces imagínate que nos traen un endemoniado aquí. Y dices: no, a mí sí me hace que este es de alto rango porque se avienta y se revuelca bien feo. Y no ayuné. ¿Cómo le hacemos ahora? No, señora, pues véngase mañana para venir bien ayunados. ¿Sí? O le hago la luchita primero. Bueno, pues salte, no se sale. Otra vez, no. Implementamos ganchos de la santidad. Codazos de la palabra del Señor. No sé si han visto los videos donde los agarran a golpear a los endemoniados para que se salga el demonio que no se quiere salir. Le montoneamos, véngase raza, y entre todos, órale, porque el demonio no se deja, no puede, tráiganse más, toda la iglesia, entre todos le vamos a ganar. Y hay demonios que como quiera no se van, los desgraciados. Entonces, ¿cómo le haces para saber cuándo se te va a venir un demoniado de alto rango? Para que vengas bien ayunado. ¿Cómo lo llevas a la práctica? No, pues ayuna siempre. Pues me muero. ¿Qué tal si ayuno 30 días y ningún endemoniado viene? No sé si me explico lo grave que es tratar de aplicar ese pasaje así. Y yo diría: bueno, ¿y por qué Jesús lo echó de volada? Pues porque Él es Dios. Sí, ok. Sí, Jesús es Dios. Pero Jesús les dijo: te doy la autoridad para hacer lo mismo, ¿verdad? Si tienes la autoridad para hacer lo mismo, ¿por qué no puedes? La autoridad de Dios está encima de toda autoridad. No hay nadie con mayor autoridad que Él. Así que cuando Dios dice: esto va a pasar,
va a pasar, ¿o no? Le dijo, echen fuera demonios, y estos no pueden. ¿Quién se está equivocando, los discípulos o Dios? ¿Qué le falta a los discípulos? Si tú dices que es porque tiene un alto rango el demonio, es muy complicado llevarlo a la práctica, estar siempre ayunando por si de repente se me aparece uno. Ojalá se me aparezcan puros chamuquillos ahí de eso simple, del Chucky, del Poltergeist, esos que no batallas, que no se me venga uno de alto rango. No tiene sentido, porque la autoridad de Dios está encima de ellos. No importa qué rango tenga el demonio, eso sale sobrando, porque no soy yo quien lo ordena, es el Padre quien lo ordena y se somete. Pero entonces, ¿qué está pasando con ellos? Si tú piensas que el demonio es muy fuerte, contradices lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, ¿cuál es el problema? Que tienes poca fe. O sea que hay unos que tienen poquita y otros tienen mucha. ¿Cuánta tienes tú? ¿Poquita o mucha? Si te traen un demonio que requiere mucha, no vas a poder sacarlo. ¿O sí? Bueno, si tienes poquita, ¿cómo le haces para tener más? Mateo 8:26 nos demuestra que ya tenían la autoridad. Leámoslo, por favor. Los regaña de una forma similar. ¿Qué dice? Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. O sea, no es la primera vez que les regaña de esta forma. Están en la barca, está la tormenta. ¿Qué hace Jesús mientras? Bien dormido. ¿Qué tan cansado andaba Jesús? Que a pesar de que la barca, todos pensaban que se iba a hundir, Jesús no se despierta. Exactamente igual que Jonás. Se están todos mortificándose porque se van a morir. ¿Y Jonás? A gusto. Jesús se levanta y dice, ¿qué me levantan, hombre? ¿Ya llegamos o qué? No, ¿cuál ya llegamos? Nos estamos muriendo. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Ok. ¿Jesús se molesta porque tienes poca? ¿Qué tanta tienes? ¿Quién me sabe decir? Del 1 al 10, ¿cómo anda tu fe? ¿Quién dice, yo traigo un 10? Como para echarte uno de alto rango ahorita. A ver, suéltenlo. ¿Quién tiene fe del 1 al 10? ¿Quién se ubica en el 10? Levante su mano. Nadie. Bueno, me fui muy alto. ¿Quién tiene el 5? Levante su mano. Nadie. Más abajo, el 3. ¿Quién anda en un 3? Más bajo. ¿Quién anda en el 1? Entonces no quieren opinar. Ya me conocen, ¿verdad? Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Aquí tenemos una situación. Si la medida de fe que tienes te la dio Dios, si yo tengo poca, ¿por qué se enoja Jesús si Dios me la dio? Ahora, ¿es poca comparada con quién? ¿Me explico? ¿Qué tal si quiero más? ¿Quién me la puede dar si quiero más? ¿O yo la puedo generar? Cuando le dices, hermano, es que ten fe. Pues sí, qué fácil, ten fe. ¿De dónde la saco? ¿De dónde la sacas? ¿Quién me puede pasar un poquito de la que tiene? ¿Cómo la consigues? ¿Cómo se genera? Es que nos hace falta tener más fe. Ahí está el problema de los discípulos. No podían con el demonio porque tenían poca. Necesitamos más. Y hay un pasaje donde le piden más, que ahorita lo vamos a ver. Pero el asunto no es que tengas mucha o poca, porque si Dios te la da, Jesús no se puede enojar porque tengas poca, ya que el Padre te la da. Pero el original, cuando habla de poca fe, la palabra poca fe es una sola en griego, que es oligopistos. Es una sola, pero es compuesta por oligo y pistos. Y oligo es el griego poco en número, bajo en cantidad,
plural. O sea que cuando Jesús dice por su poca fe, está mal traducido. Si lo quieres traducir realmente como es la palabra en griego, tú tendrías que decir porque tienen pocas fe. No poca, pocas, plural. Así que Jesús no está haciendo referencia a la medida de fe que tienes, sino a las instancias, el número de veces que la has tenido. Y esto es muy interesante, porque imagínate que tú acabas de acercarte a Dios. Dime qué es la fe. ¿Tienes idea de lo que es? ¿Cuántas veces tienes que tenerla? ¿Cómo le explicas a alguien nuevo qué es fe? Dices, no, pues fe, Hebreos 11:1 dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que estás seguro, ¿verdad? Y tengo que mencionar esto. ¿Cuántos conocen a Jesús Adrián Romero? Todos, me imagino. ¿Sí supieron lo que hace poquito publicó? ¿No? Dice que él no está seguro que la Biblia sea cierta. Dice que él no tiene la certeza de que la Biblia sea la palabra de Dios. Y que admira a los agnósticos. ¿Alguien de aquí no sabe qué es un agnóstico? Bueno, yo aquí me estaba platicando. A ver, necesito un pizarrón aquí arriba. ¿Tú eres agnóstico, gnóstico, ateo o teísta? Imagínate una cruz. De este lado tienes a los ateos, de este el otro lado a los teístas. Acá arriba tienes a los agnósticos y aquí a los gnósticos. Gnosis, o la palabra de agnóstico, viene de la raíz griega que significa conocimiento. Entonces, un agnóstico es alguien que dice yo no sé. Un gnóstico es el que dice yo sí sé. Un ateo es el que dice no hay Dios. Un teísta es el que dice sí hay Dios. Pero tenemos dos tipos de teístas, gnósticos o agnósticos. ¿Cuál es la diferencia? El teísta agnóstico es el que dice seguramente hay un Dios, aunque no tengo la evidencia. El teísta gnóstico es el que dice hay un Dios y tengo la evidencia. Hay dos tipos de ateo: el ateo que dice no hay Dios pero no tengo la evidencia, y el que dice no hay Dios y tengo la evidencia. Ahora, hace poco el Papa Francisco dijo que los ateos no existen. Y hay un chorro de gente que se dice atea y se burlaron de él. Bueno, es porque no entiendes este punto. Porque ¿cómo podría ser que tengas evidencia de que no hay Dios si nadie en toda la historia de la humanidad ha podido comprobar que no hay Dios? ¿Cómo puede un ateo existir? El ateo es el que dice yo estoy seguro que no hay Dios porque tengo evidencia. ¿Cuál? Si en toda la humanidad jamás nadie ha encontrado evidencia de que no hay Dios. Tenemos a los agnósticos entonces. Y Jesús Adrián Romero dice que él los admira. Así que, según la definición de fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene Jesús Adrián Romero la fe bíblica? ¿Por qué no está seguro? Es un problema porque mucha gente lo escucha y mucha gente le cree. Y lamentablemente cada que publica cosas la va regando cada vez más, porque se ve un obvio desconocimiento de las doctrinas más básicas y fundamentales de la Biblia. No lo digo para criticarlo a él, lo digo para que te pongas abusado con lo que escuchas, con lo que lees. Es una lamentable publicación la que hizo Jesús Adrián Romero. Es imposible que tú digas, pues mira, yo no sé, yo no tengo la certeza, así que yo di un salto de fe y yo creo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia jamás habla de ese tipo de fe. Jamás. Esa fe que se promueve con Jesús Adrián Romero la tienen muchos creyentes cuando dicen yo no sé, no me importa, pero no soy nadie para juzgar, yo simplemente creo. Eso no es bíblico. No es bíblico. Y por eso el regaño de Jesús: tienes pocas fe, tienes pocas ocasiones en las que has tenido fe. ¿Es un problema tuyo
o es algo de Dios? ¿Cómo es que tienes poca fe? Tendríamos que analizar entonces que la fe es el griego pistis, ser persuadido por medio de argumentos. O sea, que tú no puedes tener fe si no fuiste persuadido. Y persuadir del diccionario es convencer a alguien con evidencia y argumentos de que haga algo distinto. Es decir, yo puedo decir, pero hoy no voy a la iglesia. Estoy seguro que no voy a ir. Y luego, por alguna razón, siento aquí adentro, debería ir. Voy a estar aquí echado viendo a Chabelo. Y bueno, quizás son sus últimos programas, uno no sabe. Que Dios bendiga a Chabelo. Entonces, hay algo que te dicen, debes de ir, y te sientes mal, pero no estás a gusto, ni vas a disfrutar Chabelo, ni vas a disfrutar la barbacoa, y algo te convence de lo contrario. Ahora tienes que ir. Según la definición original de fe, eso es fe. Y no tiene nada que ver con creer. ¿Me explico? Es persuasión. Por medio de argumentos y evidencia te convencen de hacer otra cosa. Por eso el que tiene fe no duda. ¿Me explico? Porque estás convencido con argumentos, aunque no quieras. Entonces hay quienes vienen a la iglesia a fuerza, pero vienen porque algo los persuadió. Eso es fe. Así que no hay tal cosa como yo doy un salto de fe. No, es imposible. Imposible. Cuando alguien tiene fe, está completamente seguro porque Dios lo convenció. Así que tienes la opción de creer o no creer, pero eso es completamente independiente de que hayas sido persuadido para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús le dice, tienen oligopistos, pocas veces en las que están completamente convencidos, aquí hay un problema. Porque no podrías estar completamente convencido si Dios ya te dio toda la evidencia. Es decir, ¿dónde queda tu libre albedrío? Si Dios te persuadió, ¿estás obligado a hacerlo? ¿O sigues teniendo la libertad para decir no? ¿Qué opinas? ¿Te conviertes en un robot que Dios dice esto y lo haces? ¿O sigues teniendo la posibilidad de negarte a lo que ibas a hacer? Entonces, vamos dejando en claro, el tamaño de tu fe no es el problema. Porque Dios da la medida a cada quien. Si tú dices, Dios me falta, ¿a quién haces injusto? ¿Verdad? Y tú dices, no, es que yo no tengo suficiente fe. ¿Quién es el que está mal? Pues le reclamas al que te la dio, Dios, me diste muy poca. O sea que tú eres justo y él injusto. Quien dice que no tiene suficiente fe, está diciéndole a Dios, tú no sabes repartirla. No me diste lo que necesito. Y me estás pidiendo que haga cosas para las cuales no me proveíste lo que necesitaba. Así que estás mal. ¿Me explico? Cuando un cristiano dice es que no tengo suficiente fe, está diciéndole a Dios, no sabes repartirla y eres injusto al pedirme algo que no me has capacitado para hacer. ¿Cuántos cristianos, cuántas veces tú pensaste que no tenías fe suficiente? ¿Qué te lleva a esa conclusión? Pues las enseñanzas que has escuchado, que no son de la Biblia. Tengas mucha o poca, Dios te dijo, esta es suficiente para lo que te voy a pedir. No te pondrá en ninguna prueba que no puedas soportar. No cae un solo gorrión al suelo sin que el Padre lo permita. ¿Qué te hace pensar que Dios no te va a capacitar para hacer lo que te pidió? Es imposible que tú estés bien y Él esté mal. La Biblia dice todo lo contrario. Así que no puede ser la medida de fe. Ese no puede ser el problema. Pero pienso que nos va a aclarar este pasaje, Mateo 21, 18 al 22. Dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, o sea, Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará.
si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Es decir, ahí, Hernán, la Biblia te contradice, porque tú, Hernán, me dijiste que creer no tiene nada que ver. Y aquí claramente dice que si crees, recibirás todo lo que pidas en oración. Sí, eso es lo que dice ahí, pero eso no es lo que dice el original. El original no dice que si crees, dice que si pistis. Y pistis es persuadido. Jesús está diciendo que si realmente estás fuiste persuadido por Dios, recibirás todo lo que pidas en oración. O sea, no lo que tú quieras pedir, sino aquello de lo que Dios te convenció que vas a recibir. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús nos da la clave. Les aseguro que si tienen fe y no dudan. Y el original, si tienen fe, la palabra fe es pistis, ya la explicamos. Y si dice, si tienen fe y no dudan, la palabra dudan es diacrino, que se traduce como investigar minuciosamente, juzgar en exceso, vacilar, disputar. O sea, no está propiamente diciendo que dudes, sino que te pones a analizarlo muy minuciosamente. Empiezas a disputar con Dios, no nada más es pensar, o sea, no es que Dios te diga algo y dices, no pienso, lo voy y lo hago, no pienso, porque luego dudo. No está hablando de eso. Por eso tiene distintas traducciones, pero no son traducciones distintas, es el mismo mensaje. Investigar minuciosamente, disputar. Estás diciéndole a alguien, espérate, no, a mí se me hace que esto no. Si nos vamos al nivel fino, no te creo. ¿Me explico? Empiezas a disputar con Dios, empiezas a decir, no va a pasar. Ya que lo ves claramente, dices, no. Sí, entiendo lo que me estás pidiendo, pero a la hora en que lo empiezo a pensar, ¿sabes qué? Considero que son tantas cosas ya minuciosamente que es imposible que lo hagas. Entonces no es simplemente nada más pensar, ¿y si no? Porque yo sufría mucho de cristiano, mucho, de veras, bastante, lloraba cuando me decían, si no tienes fe no te lo va a cumplir Dios. Y yo necesitaba pasar mi examen final. Y yo sabía que el maestro era pero estricto, bien estricto. Y ya me había pasado que estudias cosas que no vienen en el examen. Y lo que no estudiaste, eso viene. Así que, ¿cómo puedo saber yo qué debo estudiar para que eso venga en el examen? Y no puedo hacer trampa porque soy creyente, ¿verdad? Pues le pido a Dios. Pero ¿qué tal si dudo? ¿Qué tal si dudo? Ya no me lo va a cumplir, ¿verdad? Digo, según la enseñanza tradicional. Entonces voy al examen queriendo tener la mente en blanco. No quiero ni pensar en que quizás no voy a pasar. Porque en el momento que estoy pensando eso, se me hacía como que Dios estaba, ándale, ahí vas. Para cuando decía, y si no, ándale, ya no lo voy a hacer, porque dudaste. Y era un sufrimiento interno, pesado. ¿A alguien le ha pasado que no quieres dudar? Bueno, eso no es lo que dice ahí. Pensamientos te van a pasar muchos. Podrás decir, ¿y si no? Pero tú tienes la capacidad de seguir caminando a lo que Dios te dijo. Aquí el punto es cuando dices que se analiza minuciosamente. Leamos Mateo 14, que creo que es el ejemplo más claro de esto. Mateo 14, 27 al 31. Dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Esto es porque veían que Jesús venía por el agua, caminando sobre el agua, y dicen, es un fantasma. Y Jesús le dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 28, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y yo no sé cómo se le ocurre a Pedro eso, ¿verdad? Tú ves que viene alguien que parece un fantasma, y te dice, no soy un fantasma, soy Jesús, y tú le dudas. Le dirías, a ver, que yo vaya allá contigo, ¿qué tal si no es Jesús? ¿No te estás poniendo de pechito? Así que Pedro tiene esta idea extraña. Si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Versículo 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. ¿Qué es lo primero que le dijo cuando le agarra la mano? Hombre de poca fe, oligo pistos. ¿Por qué dudaste? Diacrinó.
¿Por qué caminó Pedro sobre el agua? ¿Tenía fe? O sea, ¿él creía? No. De hecho, esa era la prueba, ¿no? A ver, si eres tú, que yo camine sobre el agua, poniendo por sentado que jamás nadie en toda la historia de la humanidad ha caminado sobre el agua. Así que, ¿Pedro cree que va a caminar en el agua? No, esa es la prueba. ¿Sabes qué? Yo sé que nadie camina sobre el agua. Así que manda que yo camine, a ver si eres tú. Él no está creyendo que eso va a pasar. Y le dice, ven. Entonces tuvo que hacerle así, ¿verdad? Y ver que no se hunde. Y luego entonces pone los dos pies. Y empieza a caminar. ¿Y qué están pensando los que están en la barca? Chin, ¿por qué no le dije eso yo a Jesús? ¿Quiénes son los únicos dos seres humanos que han caminado en el agua? Jesús y Pedro. Y luego dice que empieza a ver todo, ¿verdad? Al sentir el viento fuerte, o sea, el viento le empieza a empujar y medio se va. Allá está Jesús. Él tiene que ir a donde está Jesús, pero el viento lo pone difícil. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y no se hundió así de... No, ¿verdad? Poco a poco se empieza a hundir. Imagínate el trauma, porque no puedes nadar. Si te estás hundiendo, se está acabando lo que Jesús dijo. Para empezar, ¿Pedro caminó por fe? No. Caminó porque Jesús dio la orden, ven. Pedro pisa. ¿Tuvo fe? Según la Biblia, sí, porque tuvo evidencia. Fue persuadido, estoy parado sobre el agua. ¿Puedo dudar eso? No, aquí estoy parado. ¿Cuál fue el problema? Diacrinó, empezó a juzgar minuciosamente y a debatir. Estoy parado por el agua, pero no es posible que esto esté pasando. ¿Cómo no va a ser posible si ya estás ahí parado? Se empieza a hundir. Jesús, sálvame. Jesús ve que se está hundiendo. Va Jesús, ¿verdad? Y ahí va hundiéndose Pedro. Y yo me imagino que Jesús como quiera caminó tranquilamente. Y Pedro cada vez va más acá, ¿verdad? Estira la mano. Jesús lo agarra y dice, lo primero que le dice es lo regaña. ¿No le pasa a los que tienen hijos, no les pasa eso? Te vas a caer. Venga, te vas a caer. Se cae. ¿Qué es lo primero que le dices? Te lo dije. ¿Qué es lo que Jesús hace con Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué ya estás viendo que ya está pasando? Te di los argumentos, estás convencido, está sucediendo y te pones a disputar conmigo que no es posible. Si tienes libre albedrío y empiezas a decirle a Dios, no, esto no puede pasar, ¿qué va a hacer Dios contigo? Bueno, si no lo quieres, húndete. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde viene la idea de que si crees, todo te es posible? No, si estás convencido. Es la orden de Dios lo que hace que las cosas pasen, no tu fe. Porque si tú dices que por mi fe las cosas pasan, discúlpame, pero solo demuestras que no sabes. Porque es imposible que la fe venga sin tener la evidencia. ¿Me explico? Entonces, para que tengas fe necesitas la evidencia. Tú no puedes decir que las cosas pasaron porque tienes fe. No. Tienes fe porque las cosas pasaron. ¿Me explico? Así cuando dices, ¿tú tienes fe en Dios? ¿Qué significa? Bíblicamente hablando. Que eres un teísta gnóstico. Que sabes que hay un Dios y tienes la evidencia. ¿Me explico? ¿Qué significa cuando dice Jesús en Romero, yo admiro a los agnósticos? ¿Me explico? Él decide creer y la Biblia nunca ha pedido eso. Y es muy grave que muchos traten de imitar ese comportamiento. No. Se trata de que las veces que tienes fe, no te pongas a disputar con Dios. Si te dice Dios, Hernán, quiero que lleves a ti y a tu familia al cine, la sala VIP, 4D, con agua, humo y todo, y los lleves a ver Ant-Man, el hombre hormiga, esa que ya salió que no hemos visto. Y yo le digo, amén, Señor, sí, amén. Y no tengo dinero.
para llevarlos. Quizás la gasolina es suficiente para llegar. ¿Vas o no vas? Pues a ver, Dios me dijo que fuera, pero no tengo dinero. ¿Y si Dios hizo que apareciera? No. Búscale en la chaqueta, en el cajón. No me mandó el dinero. Y quizás mi esposa me diría, ¿estás segura que te dijo que fueras? Pues yo creo que sí. ¿Y cómo vas a entrar? ¿Con qué ojos? ¿Con qué dinero? ¿Qué haces? Empiezas a disputar con Dios. Dios, no, espérate, ¿cómo me vas a decir si no me das el dinero? Ese es el problema. ¿Qué debería de hacer alguien que conoce a Dios? Niños, nos vamos al cine. Y si la esposa dice, ¿y con qué vas a pagar? No sé, pero Dios dijo que Él me invitaba, Él picha. Tú tendrías que ir caminando. Ok, trato de ponerlo en la vida real. Llegas al cine, ¿y ahora? ¿Qué es lo primero que te checan cuando quieres pasar a la sala? Boleto. Vas a ir y vas a decir, joven, Dios me dijo que viniera. ¿Sí? ¿Sí? Levante la mano el que sí le diría eso. 1, 2, 3. Asumo que todos los demás no, ¿verdad? No le dirían eso. ¿Por qué no le dirías eso? ¿Qué haces entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a buscar si hay boletos tirados? ¿Te vas a sentar hasta que mande una señal del cielo? Alguien que te diga, ¿tú eres el enviado de Dios? Dios, ¿yo? Sí, Dios me dijo que tengas estos boletos y que pases. Eso no estaba en la instrucción que Dios dio. Dios dijo, ve al cine a ver la película. ¿Cómo le vas a hacer para avanzar si ahí está el que pide boleto? El de atrás paga, como decían antes. ¿Cómo le vas a hacer? A ver, y algunos dijeron, 3 personas dijeron, yo le digo, Dios me dijo. Bien, ¿cómo le hacen aquellos que no le dirían eso? ¿Quién me da una idea? O ni siquiera ibas al cine. ¿Quién me da una idea? ¿Qué le dirías? ¿Tú esperarías, sin decir nada, pasar nomás? Y deberías de estar el paso para que pases. O sea, como cuando iban a cruzar el Mar Rojo, que empiezan a meterse, bueno, es el Jordán, con Josué, empiezan a meterse y el agua empieza a llegar más arriba, más arriba, más arriba, hasta que llega el momento que se abre. Bueno, tienes una base bíblica para hacer eso. ¿Alguien hacía algo distinto? ¿Alguien haría algo diferente? ¿No? ¿O no lo harías? Yo pienso que aquí aplicaría lo de Elías. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Ve a Sarepta. Ya le he ordenado una viuda que te alimente. ¿Y qué hizo Elías cuando llegó? Se encontró una viuda. ¿Y qué le dijo? Dame de comer. Primero a mí. ¿Por qué? Si le dijera, ¿qué te pasa? ¿Tú qué? Te estoy diciendo que lo último que tengo es para mí, para mi hijo y para dejarlos morir. ¿Y crees que te lo voy a darte primero? Así que si tú llegas a la entrada del cine y ves el de los boletos, ¿qué le dices? Otro ejemplo, es que, fíjense, supuestamente son cristianos, ¿verdad? Y entienden lo que es fe. ¿Cómo es que no sabrían qué hacer? Otro ejemplo, Jesús dice, vamos a preparar la última cena. Y manda a unos, prepárenlo. ¿Dónde quieres que le prepare? Vas a ir a una casa, vas a subir, vas a ver todo listo. Y le vas a decir, el maestro viene a cenar aquí. Punto. Imagínate que tú eres. Y llegas a una casa a la que te dijo Jesús y ves que hay gente preparando todo porque es una fiesta que todos celebran. Tienes que llegar y decirle ¿qué? Yo soy discípulo de Jesús. No sé si alguna vez me has visto. Jesús me dijo que va a cenar aquí, Él y nosotros. Qué chido te quedó, ¿eh? ¿Qué le dices? ¿Así le dices que Dios dijo? Iba a entrar a Jerusalén. Jesús dice, vayan, tal lugar, ahí hay un burrito. Lo desatas y te lo traes.
Y si te preguntan, ¿qué onda? Tú le vas a decir, el maestro lo ocupa y luego lo regresa. Así que tú vas, agarras el burro y te dices, ¿qué onda? ¿Qué le dices? El Señor lo ocupa. ¿Te va a creer? Sí, Señor, tu abuela, a ver, que venga él. Tú le sueltas tu carro a que diga, oye, Dios me dijo que me lo prestes. ¿Quién se lo presta? Para ir a pedírselo ahorita. Imagínate, ponte en el papel del dueño del burro. Imagínate, yo tengo ahí el carro y lo lavé bien chido, tanque lleno. Y llega alguien, mira, nunca te he visto ni nada, pero Dios me dijo que me prestes el carro y que luego te lo regreso. Tú le dices, sí, claro, ten. ¿Qué hizo el dueño del burro? ¿Qué hizo el dueño del lugar donde fueron a cenar? ¿Qué vas a hacer con el que te pide el ticket al entrar? A ver, los que tienen fe, no sé por qué se complican tanto. Tienes que entender este asunto. ¿Qué tuvo que haber pasado con el dueño del burro para que cuando le digan el Señor lo ocupa no tenga ningún inconveniente en hacerlo? ¿Qué tuvo que haber pasado con la viuda para que cuando Elías le diga dame primero a mí, la viuda obedezca? Ya está, ese es el punto, ya está la orden dada. Y cuando tú dices Dios me dijo, es lo que está lo que el otro está esperando escuchar. Ponte en el papel del otro. Tú tienes al burro. ¿Por qué está amarrado el burro justo donde Jesús dijo? Si él no lo vio. Porque Dios ya trató con el dueño del burro para ir a dejarlo ahí. Y el dueño del burro está esperando que vengan a decirle el maestro lo ocupa. ¿Sí me explicó? Porque no es tu fe lo que hace que las cosas pasen. La orden ya fue dada. Las cosas van a pasar. Tú solamente tienes que ir y decirlo. ¿Me explico? Así que yo tendría que llegar con el de los boletos y decirle, hey, somos 5, venimos a esta sala, Dios me dijo que iba a estar todo listo. Y si Dios dijo, voy a decir, sí, te estábamos esperando. Si tú dices, de casualidad no tendrás ahí unos 5 boletos, ¿qué estás haciendo? Estás sacando a Dios del juego. Estás dejando a Dios fuera de lo que Él mismo ordenó. Estás siendo un hipócrita. ¿Verdad? ¿Por qué habría de avergonzarte si Dios te convenció de que eso va a suceder? Por eso ni siquiera deberías ir así. No te separes, aquí quédate, da él. Si nos dicen algo, corres. Se te olvida que la definición es cierto, estás completamente seguro. Tú vas a llegar porque tienes fe, vas a llegar a decirle, Dios me dijo que viniera, las cosas deben de estar listas, sí, claro, pásale, vámonos. Y no tienes por qué estar, es que no sé, ¿y qué tal si no? Porque entonces no tienes fe. ¿Verdad? Si te pones a pensarlo demasiado, estás haciendo lo mismo que Pedro y te vas a hundir. Estás disputando con Dios. No es que no creas, estás disputando minuciosamente. Nada, sí, es imposible, Dios, sin boleto no entro. Serás Dios y lo que tú quieras, pero así no funcionan las cosas. Eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás indirectamente diciéndole. Por eso te concede lo que tú quieres, te deja tu propio razonamiento. Entonces ¿crees que no es posible? Está bien, no es, porque eso es lo que pides. Punto. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se refiere en el pasaje original cuando dice nada le será imposible? ¿Cómo que nada te va a ser imposible? Nada te va a ser imposible cuando Dios ordenó que pase. ¿Me explico? Si tú quieres declarar hoy que todas tus deudas son canceladas, ¿se van a cancelar? ¿Alguien quiere hacer ese experimento? ¿Chance y pega? ¿No? Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Mi casa ya es mía, ya. Alguien la pagó, no sé quién, pero ya. Lo declaro. Y mi pastor ya oró por mí. Seguro, seguro, y hablas. Oye, quiero saber la deuda de... sí, tiene una deuda de tantos. Y en un mes le quitan la casa. ¿Y la fe?
¿Por qué eso no funciona? Porque eso no es lo que dice ahí. Así que termino con este pasaje. Juan 14, 11 al 13. Muchas gracias. Juan 14, 11 al 13. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Fíjate, ¿te está pidiendo que le creas ciegamente? No. Te está diciendo créelo por las obras mismas. Él nunca te está pidiendo que tú créelo. No, no, no. Aquí está la evidencia. ¿No me quieres creer? Bueno, aquí están las obras. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, ¿quién le ha pedido cosas en el nombre de Jesús y no se han cumplido? Levanta tu mano. ¿Jesús mintió? Así que los ateos tienen la razón. Cerremos este lugar, ¿no? No, es que cuando dice que todo lo que pidas en su nombre, y cuando dice que ciertamente les aseguro que el que cree, la palabra cree es pistis, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún mayores. ¿Por qué? ¿Cómo le haces? ¿Cómo llegas a ese nivel de santidad? No está hablando de tu santidad, está hablando de que Dios ya te convenció de eso, de lo que va a suceder. Así que Dios puede hacer cosas más grandes, si Él quiere, Él las va a hacer, y te va a convencer de eso, y tú terminarás diciéndolo y va a suceder, pero no eres tú quien las hace. Por eso es que los que están seguros, persuadidos de quién es Jesús, pueden hacer cosas mayores, siempre y cuando el Padre los haya persuadido. Cuando pides en mi nombre, es decir, cuando Jesús te dice, Hernán, ve y pide esto, y cuando lo pidas, ¿qué dice aquí? Yo lo haré. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Porque se lo pediste? Porque ella te convenció. ¿Me explico? ¿Sí queda clara esa parte? Así que no va a pasar porque ores, ni va a pasar porque creas, va a pasar porque Dios ya dijo que va a pasar. Y al convencerte tú simplemente vas y le dices, traigan el endemoniado acá, sal, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús no son palabras mágicas. Lo que estás diciendo a todos los que están oyendo, porque el decir el nombre de Jesús no es para ti, porque se supone que a ti ya te lo dijo. Cuando dices en el nombre de Jesús es para los que te escuchan, porque ellos no saben por qué lo estás haciendo y van a pensar que eres tú. Cuando dices sal, tú puedes simplemente decirle sal, y si Jesús te mandó, se va a salir, porque Él dio la orden. No es necesario que digas la frase mágica en el nombre de Jesús. Pero si hay gente y quieres que conste que no eres tú, podrías decirlo así, Jesús me dijo que salgas, y va a salir. O el demonio va a decir, no, así no es, compadre, ¿no has leído? Tienes que decir en el nombre de Jesús. No son las palabras. Al decir el nombre de Jesús, el demonio dice, chin, ya dijo. No, es quien te está mandando. Jesús me envió y me dijo que te salgas, y te va a hacer caso porque no depende de ti. Si oré o no oré, si ayuné o no ayuné en ese día, no tiene nada que ver, porque es Jesús quien dio la orden. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que necesitas oración y ayuno? ¿Para qué oras y para qué ayunas? Sigue el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús oraba, ¿dónde oraba? Solo, en un lugar apartado. ¿Alguien sabía todo lo que Jesús decía con el Padre? No, a menos que Jesús se los platicara. Y cuando ayunaban, ¿para qué ayunan? Pablo dijo que somete a su cuerpo, doblega su carne. ¿Qué ganas con estar siempre hablando con Dios y con doblegar tus propios deseos? Escuchar más claramente lo que Dios tiene que decirte. Y mientras más claro lo escuchas, más seguro estás. Así que ese género no sale sino con oración y ayuno. No está hablando de que es un demonio fuerte o de alto rango, sino de la falta que te hace tener comunión con Dios y doblegar tus propios deseos, para que puedas estar plenamente convencido, sin ponerte a disputar con Dios,
lo que te ha ordenado hacer. ¿Me explico? Así que ahora sí lo ponemos por práctica. Puedo decir, bueno, pues si yo oro, si yo normalmente doblego mi carne, no voy a estar pensando, ¿y si viene un demonio? Para empezar, ¿por qué habría que venir aquí? Y si vino aquí y Dios tiene control de todo, pues lo trajo aquí porque Él lo va a liberar, ¿no? Así que me lo puede decir a mí Dios o te lo puede decir a cualquiera de ustedes. No, échaselo al pastor. ¿Saben por qué? Es a quien Dios le diga. Quien diga, yo sentí que Dios me dijo, vas a decir ahí, y para no avergonzarlo, voy a decir, ya, sal de ahí, demonio. Y ya, ok. A ver, hagan caso. Todo. Ustedes pónganse a interceder mientras. Tú acá, tú eres un guerrero. Y tú acá, vamos a formar una cruz. Y el otro por eso. ¡Ah! Ahora, vean todos el poder, vean todo. ¿Y qué estás haciendo? Uno, te estás exaltando a ti mismo. Estás exaltando a los que estás seleccionando y estás avergonzando más al que está endemoniado. Cosa que Jesús nunca hizo. Un verdadero creyente, cuando ve esa situación y siente que Dios le dijo, tendría que ir rápido. Sal de ahí y lo levantas, ya, asunto arreglado, te lo llevas aparte, no tienes por qué avergonzarlo. ¿Me explico? Así que toda la faramaya que hacen los cristianos, ¿dónde está en la Biblia? Y encima de todo el show no se sale el mugre demonio. Así que no, yo no veo espectáculos. Si el demonio era muy escandaloso y quería decir cosas, aún Jesús lo callaba. Vimos la clase pasada, Jesús ni siquiera les dejaba decir quién era Él. Así que si te llegan a presentar la situación, ¿qué vas a pensar? Imagínate que vas por Citadel y cae un endemoniado delante de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién tiene el número de Hernán? Rápido. Y que llegue rápido porque aquí está este. No me necesitas a mí. Tienes que ponerte a pensar, ¿cuál es la posibilidad de que el mugre chamuco vaya a querer manifestarse justo cuando tú estás pasando? ¿Podría Satanás planearlo? Sí, ahí va Hernán. Y se avienta, como futbolista, ¿verdad? En área de penal. Se avienta. ¿Se expondría a él a que sea echado fuera por alguien que es un hijo de Dios? Eso no lo va a hacer Satanás. Por eso Jesús dijo, si yo echara fuera a los demonios por el poder de Satanás, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Así que ya sería algo extrañísimo que lo tengas ahí enfrente. Y si Dios tiene control de todas las cosas, ¿para qué te lo llevó ahí? Seguramente no es por ti, es por Él, por su familia y por los que te van a ver. Así que en lugar de, ¡ay, un endemoniado! ¿Cómo dijo Hernán? ¿Cómo dijo? No, si eso está presentándose dentro de ti, vas a sentir la confianza de que Dios te dice, ordena lo que salga. Te vas a agachar y vas a decir, déjalo, sal. Si hay personas ahí con él, te vas a ver obligado. Jesús me dijo que salgas de ahí, para que ellos tengan testimonio de que no eres tú. Y cuando te preguntan, ¿cómo le hiciste? Tú le vas a decir, claramente dije yo, Jesús dijo. ¿Me explico? Así que, ¿quién tiene mello que se le aparezca un endemoniado? Entonces, pueden hacerse cosas mayores si el Padre lo quiere. Si Él lo ordena, te puede usar para lo que Él quiera. ¿Por qué nadie ha sacado el cerro de la silla? Porque Dios no lo ha pedido, ¿verdad? No porque Dios no exista, es una orden que no ha sido dada. En cuanto sea dada, se va a cumplir a quien se le haya dado. Pero si no le ha pedido, no hay ningún problema. Así que vamos a ponernos de pie. ¿A quién de aquí le falta fe? No vayan a levantar la mano, ¿eh? Dios le repartió la medida porque te dio justo lo que necesitas. Ahí incluso hay un don de fe. Pero en forma general, tú tienes que estar persuadido en lo que haces. Y Pablo, más adelante vamos a ver eso,
Pablo dijo que todo lo que no se hace de fe es pecado. Si tú sientes que Dios te dijo algo, pero tú haces lo contrario, te es pecado porque no estás cumpliendo con lo que deberías hacer. Nada te es imposible, siempre y cuando Dios te lo haya mandado. Así que no estés sufriendo. Si tienes problemas graves, no estés sufriendo en lo que va a pasar, pensando en el peor de los casos, no lo necesitas. No necesitas ni por qué enfocarte en el peor de los casos, porque sabes que Dios tiene control de todo y nada pasa sin que lo permita. Y si te está pasando a ti, no trates de obtener fe, porque es imposible. La fe no proviene de ti. Tú tienes fe porque Dios te convence, así que no luches por tener más. Hay un pasaje donde los discípulos le dicen, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y échate allá. Y no se las aumentó. Así que ese no es el problema. Lo que quiero que te enfoques y que nos enfoquemos y le pidamos a Dios es que le hagas caso a esos impulsos que de repente los cristianos tienen, los de veras. Que de repente sientes que Dios te dice que hagas algo, pero te resistes. Esas oportunidades tienes que aplicarlas para que no tengas oligopistos. No sé si me explico. Dios no te va a decir de repente haz esto si no has aprendido a entender qué es lo que Dios quiere. ¿Sí me explico? Entonces, va a haber pequeños detalles, pequeñas cosas donde Dios te va a decir haz esto. Tienes que obedecerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que quedes en ridículo, ¿verdad? Pero vas a ganar algo, vas a decir, a la próxima vez que sienta eso, no le voy a hacer caso. Y luego vas a sentir otra cosa, y vas a ir, y vas a hacerlo. Y la persona te va a decir, yo le había pedido a Dios esto. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Te vas a sentir más seguro. Vas a volver a sentir el mismo impulso, y vas a decir, esto ya me pasó una vez. Y con más facilidad vas a ir a cumplirlo. Y si obtienes evidencia y dices, gracias, sé que Dios me escuchó, tú empiezas a conocer cada vez más a Dios y empiezas a tener muchas fe. ¿Me explico? ¿Cuál era el problema de los discípulos? Pocas fe. Que no sea nuestro problema. A veces vas muy apurado a alguna parte, ves a una persona y sientes decirle algo, sientes darle algo, detente y hazlo. Es la única forma en la que vas a poder avanzar. ¿Me explico? No te quedes con un remordimiento de conciencia. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiera hecho? A mí me pasó, un día Dios me dijo, había un niño en silla de ruedas y me dijo, levántalo. Y estábamos en un mall. Pero y yo estábamos ocupados en otro asunto. Y yo dije, vete demonio. Y me volvió a decir, levántalo. Yo sabía que era él. Y me puse a pensar, qué ridículo voy a hacer. Y quise ignorarlo. Y cada vez me decía más. Y el niño se acercaba hacia mí porque vendía cosas. Y lo tuve aquí cerca. Y yo estaba a punto de decirle, pero no quise decirlo. Y no quise y me aguanté y luché y luché y luché. Y el niño se fue. Y me sentí aliviado. Hasta que horas más tarde me sentí terriblemente mal. Que no puede ser que sea tan egoísta. Y lo primero que le dije a Dios fue, perdóname, por favor, usa a alguien más. Que ese niño reciba lo que tú ibas a darle y que mi torpeza no sea un estorbo. Y ya no sé qué haya pasado con ese niño. De hecho, nos regresamos y ya no lo encontré. Y créeme que jamás se me va a olvidar. Pude haber experimentado a Dios de una manera muy distinta. No lo hice. Por miedo. Al ridículo. Puede decir, si te atreves a sanarlo te quitamos la vida. No, simplemente porque la gente se iba a reír. Fíjate qué tremendo nivel de ignorancia. No cometas ese error. Muchos años después me tocó que Dios me dijera lo mismo aquí con una persona. Fuimos y le dijimos así, pues Dios dijo que viniera. ¿Alguno de ustedes pidió algo? ¿No? Sí, bueno, pero ya no me quedé con eso. Y antes de irnos dijo, no, sí, no quería decir, pero yo le dije, Dios, si estás ahí, mándame a alguien. Así que dije, bueno, ya
avancé, corrí el riesgo, no me importó quedar en ridículo. Y una persona pudo ver que no le había dicho a nadie más, le dijo: Dios, si tú estás ahí, que alguien venga. Por eso te digo que si Dios te dice, cuando Dios me dijo ve, ya estaba todo arreglado. Ya había una persona que había dicho: si estás ahí, mándame a alguien. Vas y le dices: Dios dijo que viniera, porque esa es la instrucción que recibiste. Y esa es la contraseña. ¿Me explico? Quien pidió en ese momento sabe que se le está contestando lo que pidió. Así que, ¿alguien ha tenido sensaciones así y no les ha hecho caso? Tenemos un Dios paciente y misericordioso. Pero pidámosle que sea tan intenso el impulso que no podamos resistir. Que no hagamos diacrinó, que no nos pongamos a disputar, sino que vayamos a cumplir. ¿Cómo ven? Vamos a orar entonces. Señor, ayúdanos a ser completamente apegados a lo que tu Escritura dice. Perdónanos todas las veces que quisimos hacer las cosas porque creíamos, o cada vez que nos quejamos porque consideramos que no teníamos la fe suficiente. Perdónanos por todas esas veces que nos justificamos a nosotros y te hicimos a ti injusto. Perdónanos por todas las veces que pretendimos ser más justos que tú. Perdónanos por todas las veces que nos hemos resistido y no nos hemos dejado guiar por tu Espíritu para hacer lo que nos encomendabas. Locamente hicimos. Así le dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho. Queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos optado por desobedecerte, por todas las veces que teníamos la evidencia, que caminábamos sobre el agua y nos pusimos a disputar contigo y nos hundimos. Queremos pedirte que no nos dejes hacer lo que nosotros deseamos. Regáñanos así como regañaste a Pedro, como regañaste a los discípulos. Haznos ver nuestros errores, no nos dejes en nuestra ignorancia, no nos dejes hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Regáñanos, disciplínanos para que podamos aprender cuál es tu soberana voluntad, qué es lo que tú has decidido que hagamos para poder alinearnos contigo y poder ser siervos fieles. Señor, que cada vez que tú nos hables podamos, sin lugar a dudas, saber que eres tú. Que cada vez que sintamos el impulso de tu Espíritu Santo, te pedimos que el impulso sea tan fuerte que no podamos resistirnos. Que no nos importe la vergüenza, que no nos importe hacer el ridículo, que no nos importe lo que la gente pueda pensar. Queremos que pongas en nosotros el querer como el hacer para cumplir. Si nos equivocamos, como decían los amigos de Daniel, tú tienes poder para librarnos o puedes dejarnos ahí. Tú puedes permitir que haga el ridículo o puedes evitar que lo haga, pero yo quiero hacer todo lo que me corresponde. Voy a seguir el impulso que yo creo que es tuyo y si me equivoco, que me equivoque. Pero permíteme aprender. No quiero perderme ninguna de tus órdenes, no quiero perderme ninguna oportunidad de conocerte más de cerca, de poder ver tu poder cada vez más palpable en mi vida o en la vida de los demás. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos decir como el apóstol Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Que pueda verse que tú eres bueno, que tú sigues teniendo cuidado de las personas y que nosotros somos solamente siervos fieles a lo que tú nos has encomendado. A ti sea la gloria y la honra de todo lo que hacemos. Amén. Pueden sentarse. Avisos, gracias. ¿Quién tiene alguna duda? De acuerdo al tema, ¿verdad? Muchas de las cuestiones en que ayuno y oración se hablaba en la otra iglesia donde yo estaba, una vez una pastora dijo que Dios la puso en ayuno y oración una semana para poder ir a sacar un demonio. Y entonces cuando Dios te dice ayuno y oración, entonces... pero ahí estás diciendo que Dios dijo algo. Sí, Dios le dijo a ella. Y si Dios le dice que se ponga a orar y ayunar, no creo que porque Dios no pueda con el demonio. Sino que a la hora que llegue esa situación, ella tiene que tener una relación cercana con Dios para poder sostenerse. Okay. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro: te han pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falle. Okay. Entonces el hecho de que Dios le diga ayuna y ora porque te voy a mandar allá, no tiene ningún problema, porque es Dios quien la está dirigiendo.
El problema es que dice, yo voy porque yo ayuné y oré. No has entendido de qué se trata, ¿me explico? ¿Allá habían levantado la mano? Yo. Ah. ¿Tiene algo que ver el mandato de Dios en nuestro paso de fe? De hecho, tú no puedes dar un paso si no estás convencida. Si Dios ya te convenció, es porque Él lo va a hacer. Por eso es que no seremos avergonzados. O sea, si Dios te dice, esto voy a hacer, ve y dilo, jamás Dios te va a avergonzar porque Él ya te dijo que lo va a hacer. Entonces, tú lo que tienes que hacer antes de dar ese paso es estar segura. Porque si lo haces sin estar segura, según Pablo, es pecado. Lo que no se hace de fe es pecado. Entonces, cuando tú dices, siento darle, no sé, comida a esta persona, tú tienes que estar segura que este impulso es Dios. Y cuando vayas y se lo des, Jesús dijo que cuando hagas brillar tu luz, los hombres verán tus buenas obras y glorificarán al Padre. O sea, tú le dirías a esa persona, ten, Dios me dijo que te lo diera. Y esa persona, en lugar de estar agradecida contigo, va a estar agradecido con Dios y Dios va a ser glorificado. Tú te sales del juego, ¿me explico? Pero entonces no lo haces, pues porque yo creo que sí, estás movido a hacerlo. Eso es lo que Jesús dijo cuando sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, el que recién se ha convertido tiene que empezar a entender cómo Dios le empieza a mostrar cosas, porque eso nunca antes le había pasado. Hay un cambio completamente dentro de ti y es cuestión de práctica el identificar ese impulso. ¿Cuándo estás hablando tú? ¿Cuándo tu carne te está diciendo tengo sueño? ¿Cuándo el Espíritu Santo te dice ve y hazlo? ¿Cuándo Satanás te está tentando? Somos bombardeados por distintos impulsos cada día de nuestras vidas y es nuestra tarea empezar a discernir cada impulso de quién viene. ¿Sí me explico? ¿Es válido como Gedeón pidió una prueba del vellón, que nosotros pidamos pruebas? O sea, ¿cómo lo de la fe de que entonces no debo de debatir? Bueno, depende del contexto. ¿Por qué Jesús regaña a Pedro? ¿Y por qué no regañó a Gedeón? Bueno, Gedeón no tenía nada que ver con Dios. Dios de repente se aparece a él y le dice, ve. No hay ningún antecedente de una relación entre Dios y Gedeón. De hecho, Gedeón era idólatra también. Entonces, cuando Gedeón dice, oye, ponme una señal, Dios no tiene ningún problema porque quiere persuadirlo. Pero Pedro, que ya había sido enviado a sanar enfermos y a levantar muertos, resulta con que se está hundiendo, no es el mismo contexto. Por eso les dijo generación perversa, no tienes la forma que debieras de tener. A quien más se le da, más se le demanda. Entonces, si hay alguien que no conoce bien a Dios, tiene poco, y Dios le dice algo, y tú le dices, bueno Dios, pues dame una señal. Jesús dijo, ¿no me crees? Cree en las obras. O sea, muy probablemente Dios te va a decir, claro, aquí está tu señal. Pero si tú ya tienes como Jonás, camino recorrido y dices, no, bueno, Él tiene sus medios para convencerte. Y poniendo también en contexto a Moisés y a Abraham, que también le preguntaron varias veces a Dios. Pues Moisés se encontró por primera vez con la zarza y Dios lo encomienda. No hay ningún antecedente. ¿Cuál es la señal que pidió Moisés? Bueno, voy a ir, pero no me mandes solo. Y se le concede a Aarón, ¿verdad? Y luego, y cuando vaya y no me crean, vas a meter la mano, va a salir leprosa, la metes otra vez, va a estar sana, avientas el báculo. Te fijas que le está dando la evidencia para que sea persuadido. En el caso de Pedro, él ya tiene la experiencia, él ya debiera estar persuadido. No está, lo regaña. En el caso de Moisés, apenas le va a proveer las cosas para que vaya y sea persuadido. Y poniendo en contexto a Abraham también. Abraham dudó cuando le dijo, te multiplicaré, no me has dado ni un hijo. Y dice, no es así, y se pone a dialogar con él. Y es claro cuando la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hasta que fue persuadido, no antes. ¿Alguien más? Te iba a comentar respecto a eventos que suceden sociales como los de Cash Luna y todo eso. Ya ves que a veces la gente acude porque tiene alguna enfermedad. La pregunta mía es,
ahí de qué manera se mueve Dios. Y a veces Dios se puede mover en una persona X, ¿no? O sea, Dios puede darle el mandato a una persona, como dices tú, te pone en tu corazón y hacer algo, ¿verdad? Sí. Para que puedas hacer una manifestación de Él por medio de ti. Pero por ejemplo, cuando la persona ya va decidida porque es esa persona la que lo va a sanar, ahí qué es lo que pasa. O sea, Bueno, aquí hay varias cosas, y lo que nosotros sabemos de esos eventos es lo que ellos publican, pero no tenemos toda la historia. No sé si has escuchado testimonios de los que van y no son sanados. Yo he escuchado testimonios donde dicen que los separan, a los que están en silla de ruedas los ponen todos juntos en un lugar, y allá en otras partes hay otro tipo de enfermedades, y las personas que han ido dicen, nunca nadie de mi zona ha sanado. Los que sanan están allá revueltos y ninguno estaba paralítico, y ponen muchas cosas en duda. Ahora, puede ser que Dios haya sanado, sí, pero hay que cuestionarnos más cosas. Por ejemplo, ¿de qué sirve que se le sanara su columna si se va a ir al infierno? O sea, no es salvo, no ha tenido convicción de pecado, no hay un nuevo nacimiento, pero se le sanó la columna. ¿De qué sirve? ¿Sí me explico? Para saber que Dios se acercó a alguien, no es su sanidad física lo que lo va a demostrar, sino la conversión. Porque ¿qué sería más valioso? Que entre completito al infierno, o manco, tuerto, pero al reino de los cielos. Entonces, nunca en la Biblia vemos que el hecho de que haya sido sanado es lo que te lleva a Dios, sino que los miserables, los pobres, son los bienaventurados. Entonces, puede ser que Dios los use, pero también la Biblia dice que cuando les mande un falso profeta, la señal del falso profeta se cumplirá para probarte. Entonces, hay que cuestionarnos, ¿la gente va para buscar a Dios o va para buscar un milagro? Ese es el asunto, no están buscando a Dios. Ahora ponle, los que sanaron habría que analizarlos, ¿sus vidas cambiaron? Si no hubo cambio en sus vidas, no puedes asegurar que Dios estuvo ahí con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, como yo en lo particular no me he puesto a investigar y entrevistar a todos los que fueron, no te puedo asegurar hasta dónde es Dios y hasta dónde no. Y los testimonios que yo he escuchado de los que van y no viven nada de lo que los demás viven, porque si te fijas, incluso ni los dejan hablar ya. Otro es el que cuenta su historia. Entonces se pone cada vez más difícil determinarlo. Pero tiene que cuadrar con lo que la Escritura dice. Nadie en la iglesia primitiva, nadie se promocionaba, vengan todos los enfermos. ¿Alguien más? No. En lo que hablabas acerca de cuando Dios dice que hagas algo, lo tienes que hacer, ¿no? Si te trae un endemoniado, pues es porque Dios lo puso para la gloria de Dios y lo tienes que hacer. Y caso muy parecido debería de ser cuando viene una persona y nos empieza a preguntar acerca de Dios, ¿no? ¿Cuál es la condición y qué es lo que hacemos los cristianos? No, espérame, voy con el pastor para que el pastor te diga. Si Dios me lo mandó a mí, es para que yo le dé testimonio, no el pastor. Exacto. Otro error que cometemos es, la gente nos cuenta sus problemas y, voy a llevar tu problema a la iglesia para que oren por ti. Y ahí está el pastor orando, y nosotros contamos la vida de esa persona, y el día que esa persona viene, pues ya conocemos hasta cosas que no, ¿verdad? Ya la balconearon. Ya está balconeado. Entonces, si esa persona viene y me cuenta algo a mí, es para que yo le dé mi testimonio y le dé de alguna manera la consejería, ¿no? Exacto. No venir con el pastor, porque si Dios quisiera que viniera con el pastor, lo hubiera mandado con el pastor. Exactamente, o sea, así como el endemoniado, ¿no? Ok, correcto. Sobre lo mismo de la sanidad, es obvio que hay mucha gente que no busca a Dios, viene para que lo sane, etcétera, y yo lo he visto, hay gente que a lo mejor sí, a lo mejor no es muy grande, pero van y vienen, ya nunca quieren saber nada. Pero hay un ejemplo en la Biblia que no me acuerdo que si son leprosos, creo que eran como 10. ¿10 leprosos? Entonces dice, vayan a tal lugar, y en el camino creo que uno es sanado, no me acuerdo cuántos. Los 10 son sanados. Los 10, bueno, los 10, pero solo uno regresa y le dice a Jesús. Entonces dice, oye, ¿qué pasó con los demás? Porque nomás vienes tú. Entonces donde me hace pensar que a lo mejor
O sea, el único que tuvo el encuentro con Dios fue el que regresó. Y a los otros también los sanó, pero no sé si volvieron alguna vez o no sé, ya sanaron y dice, bueno, gracias y aquí estoy. Eso también es lo mismo, o sea, Dios puede también, te voy a dar la sanidad, pero si quieres, vienes, si no, no. Te doy la sanidad para que continúes con tu libre albedrío. Okay. ¿Alguien más? Sí, en cuanto a eso que estamos hablando, siempre estamos viendo a la persona de enfrente, que es el que tiene la necesidad y que uno cree que tiene un lugar privilegiado de Dios y que es el que le va a compartir. Pero realmente, si entendemos la Biblia, Dios está trabajando para todos los que están ahí. Estás incluido en ese evento, como lo que sucedió en tu caso. A mí también me ha pasado eso, ¿verdad? Pero también he visto el lado contrario, ¿verdad? Donde simplemente el hablar lo que Dios es correctamente hace que suceda el evento de la sanidad, ¿verdad? O de la sanación. No necesitas decir que seas sanado ni nada, o sea, no necesitas decir sé sano, simplemente predicar lo que Dios predicaba y hacer ver quién es Cristo, y suceden los eventos. Yo lo digo, y sí cambian las vidas de las personas cuando ven que algo sobrenatural sucede, al menos tienen un contacto o ven algo diferente de Dios. O sea, no está en vano el tomar el riesgo, nunca. Independientemente del resultado que aparentemente vemos en ese momento, hay resultados internos para todos, son parte del proceso. Ellos mismos son confrontados por sus propias necesidades, sus deseos internos, y ven que no eran legítimo lo que andaban buscando, y en las siguientes ocasiones que buscan una sanidad, la buscan de la forma correcta, o sea, no en la forma egoísta, sino en realmente tener ese encuentro con Dios. O sea, son pasos. A veces no sucede en ese momento, pero va a suceder, porque esa es la fe, es esa certeza. Si Dios te la da, o sea, no te va a poner, ¿para qué? ¿Qué sentido tendría que te diera un conocimiento y que te diera esas muchas fes para que simple y sencillamente no hicieras nada con ellos? O sea, no veo a Dios de esa manera, ¿o sí? No, la intención siempre es edificar el cuerpo de Cristo. Exactamente. Siempre se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Los admiro a todos por estar aquí con el calor.